doctor Marcelo Moreno y la licenciada Susana Aceto. Estuvieron ya con nosotros. Sí, nos pero habíamos nos quedó comprometido. corta. Nos quedó corta esa entrevista que hicimos, porque teníamos mucho para hablar, porque estábamos hablando del país de los niños, estábamos hablando de su huerta, estábamos hablando de los animales que se extraviaban y que le pedimos al intendente Garro a ver si podía encontrar las cabras, ¿eran, sí, no? Sí, buenas tardes. ¿Eran 5 cabras, sí, doctor? sí, en realidad hay un poquito más de eso, porque en realidad ellos mandaron, hicieron como un revoleo de animales. Entre esos animales... Ay, qué feo que es una revoleo. Sí, revoleo. Fuera con una comercialización. Sí. No pareciera ser muy legal. No era legal. No era legal. En absoluto era legal, porque además eran animales que, más allá de que nosotros los consideremos sujetos de derecho... ¿Y usted cree que los revoleaban los mismos funcionarios? Sí, por supuesto que sí. Eran animales que pertenecían a la municipalidad, estaban en la República de los Niños, y por lo tanto, si uno lo quiere tomar desde el punto de vista estrictamente legal, patrimonio municipal. Pero estamos acostumbrados a que los gobiernos, con la gran ausencia del Estado, vivan haciendo revoleo. Pero ¿no? esto es desde el Estado. Esto no les pertenecen. Esto es desde el Estado, desde el mismo Estado, desde el mismo Estado municipal. Entonces, por ejemplo, le digo, los animales de esos fueron varios el Hogar Esperanza, que ya hemos hablado la vez pasada, en donde se los comercializaba, en una época, hacía muchos años, se faenaba, después se los comercializaba, y nos pudimos rescatar de los animales, 5, y quedaron 2 o 3, algunos ya se perdieron directamente porque los canjearon por trabajo, los vendieron, y los quedaron las crías de esos animales, que en realidad son 9 hasta ahora, un chivito, otra cabrita, más las crías que quedaron, y son 9 animales que... Hasta fin de año. Hasta ahora, claro, eso lo, sí. Hasta fin de año los faenan. Bueno, pero bueno, sí. Usted me dice que los revolean. Exacto, correctamente. Entonces nosotros, eso fue una de las peticiones. Ahora, desde nosotros estuvimos hace 15 días acá, pero en estos 15 días no es que nos quedamos sentados, ni mucho menos. Activamos todas las peticiones habidas y por haber. Es decir, fuimos, hicimos, presentamos notas. Susana pidió audiencia personalmente. Audiencia con el intendente Garro. Incluso contarle que te encontraste con Garro el viernes. Una nota. Entonces un día había un acto de la colectividad italiana y había sido invitada. Llego, que me encuentro, agarro ahí sacándose en el medio, fotos. Sacándose fotos. Dije, esta es mi oportunidad. Que para eso sirve, para sacarse fotos. Claro, digo, no me voy a sacar una foto, pero le voy a agarrar el cuello y le voy a decir que nos devuelvan las cabras. Sí. Entonces, bueno... Sonó fuerte, Susana. ¿Cómo? Sonó fuerte. Pero es fuerte. Cuando nosotros hicimos el rescate de las cabras, la pasamos mal, porque pobres lloraban, era una... Y Garro. Y las cabritas, pobres. No, Garro no llora. Cuando pierden la selección. Claro, llora. Y encima, y nos enteramos además que conejos que ni siquiera... Sí, les cuento. Conejos que los habían... Ordenemos la charla. Démosle el 50% de la mujer que le corresponde. No, está bien. En la lista. No. Hay que devolverlo. Claro, una vez que empieza a hablar no lo paramos más. Susana, contá si llegaste a agarrarlo del cuello. Sí, bien. Agarré. No lo agarré tanto, pero me acerqué. Y le digo, Julio Garro, le digo, necesito urgente hablar. Bueno, y más o menos lo apabullé con todo lo de las cabras. Claro. Sí, no te hagas problema. Dice, yo ya sé el problema. Dice, pero vení, le dice Samón. Dice, él está con el tema. Bueno, o sea que ya me sacó para otro lado. Estampilla. Con Marcelo Leguizamón. Con Marcelo Leguizamón. Claro. Marcelo, sí. Chubito. Genial. Entonces le digo, bueno, yo quiero llevarte una nota y contarte bien cómo es el tema. Sí, yo ya estoy en el tema, pero vení cuando quieras. De 7 a no sé qué hora estoy todo el día. Dije, está en la mía. Al otro día me fui a la municipalidad. Por supuesto que estaba en Ruñón, donde iba a estar. Viven en Ruñón. Con razón estamos también, la ciudad está excelente. Viven trabajando esta gente. Claro. Bueno, haciendo la corta... Fui 20 veces y no lo pude encontrar. Claro. Entonces vuelvo a hablar con la secretaria y le digo, bueno, ¿qué pasa? Le digo, yo pedí una audiencia por escrito con el intendente. Y me dice, a ver un momentito.
no lo encontraron, así que se ha perdido. Y después nos dijo, después te dijo camino. que estaba, y después cuando vos le diste la nota, la copia, porque hicimos, Ah, que sí, yo le la dije copia, llevarle la sí, copia, sí, claro. le dijo que estaban en estudio. Sí. Estaba en estudio, no sé, estarían estudiando la nota para ver si era importante o no el tema, no sé cómo, por qué. Yo digo, esto es genial, porque acá tenemos una radio para la ciudad, es fantástico, porque los que tenemos inquietudes no tenemos dónde hablarlas o que la gente se entere lo que pasa, ¿verdad? Porque incluso le sacó garro a Negrelli, y más a la gente de que estaba después además en la República, o sea, le sacó el tema del alimento, porque ahí, además de las cabras revoleadas, seguimos teniendo el mismo problema con el alimento. Claro, consiguieron consiguieron esa pobre gente no puede estar son de los 3 nada. refugios que están y consiguieron 100 fardos, que 100 fardos no son nada. Se necesitan 2.400 al año, además de 2.400 al año se necesita maíz, se necesita toda una ¿Qué serie. animales hay ahora, aparte de los funcionarios, en el país de los niños? Por suerte ninguno. Por suerte ninguno, sí, por suerte Quedan ninguno. nada más que los animales de los funcionarios. Sí, que creo que Qué lástima que no quedaron los animales y fueron los funcionarios. Sí, exacto. No, quedaba un patito, pero medio salvajito, ¿Qué pasó con el salvajito que sigue por el lago y lo siguen teniendo viendo, pero él anda por el lago. Pero bueno, la idea era por ahí llevarlo, pero no por nada en especial, sino por el hecho de que por ahí, si no hay mucha vigilancia, a veces algunos chicos y todos hacen la maldad de tirar, chicos y grandes, ¿no? De tirarles Pero piedras. entonces está mejor que no haya animalitos. Sí, es mejor, es que mejor. no. Eso sí, ellos han hecho lo que es, digamos, la granja la han transformado en lo que es una granja educativa sin animales, con figuras hechas de animales, que para lo cual convocó al artista. Nosotros eso lo vemos bien, esa parte la vemos bien. Ahora, lo que no vemos bien es que no hayan cumplido con este tema importante, porque los animales comen todos los días, los animales que están rescatados, y son muchos, son más de 200. Son más de 200, es decir, no es que estamos hablando... Pero la cuestión que ellos cerraron esa granja, que no estaba mal, si hubiera estado bien administrada, con pocos animales y los que estaban en buenas condiciones, también porque los chicos veían cómo eran las cabritas, cómo eran los patitos. Habiendo estado, por ejemplo, pero digamos... no amontonado los cerdos sin un chiquero, eso era un bloqueo. La vaca que se infectaba las patas. Entonces ahora los con animales... 40 grados bajo el sol. Los animalitos están ahora en un... Los animales están en 3 santuarios. En 3 santuarios. Vete a casa, Los Salvajes y Caballos en Libertad. Esos santuarios Perdón, hay una cosa que me parece que es importante. Tenemos un audio, ¿no? En realidad 2 audios que me parece que configura un poco la situación de qué es lo que es un funcionario en cuanto al ejercicio de su responsabilidad pública. ¿Van a escuchar? Lo vamos a escuchar todos. Cuando Vicky lo largue, lo escuchamos. No, nunca supimos cuántos animales había exactamente, porque además es fluctuante el número, porque hay apariciones, permanentemente había apariciones, también había desapariciones, porque hubo, dicho por el mismo cuidador, uno de los empleados más antiguos de ahí, que ellos sufrían siempre robos o hurtos, digamos, pero que entonces cuando llegaban los pibes esos que iban a robar, que eran del barrio Saboya y el mercadito, más o menos los tenían identificados, ellos les daban gallinas, digamos, le daban algo como para que se lleven, porque para la olla, ¿no? Esa era la verdad. Calculamos que cuando nosotros hicimos la denuncia, que fue el peor momento de superpoblación, yo calculo que habría el doble de animales que los que había cuando retiramos. Ponele que habrá habido unos 400 animales. Cuando se hizo la denuncia, nosotros teníamos la esperanza de que el instructor pidiera como una medida de prueba los libros. Pero bueno, después la denuncia quedó cajoneada, no hubo. Es más, se le dio suficiente tiempo al municipio para que entre nuestra denuncia y la inspección ocular pasó un mes, y bueno, en ese tiempo tuvieron
en ese mes tuvieron tiempo de hacer desaparecer los animales. Ahí fue cuando revolearon a donde pudieran recibir la mayor cantidad de animales. Todavía siguen apareciendo animales, nos avisan que tenemos tantos conejos, ¿por qué no los vienen a buscar? Ahora nos avisaron de la Biblioteca López Merino que tenían conejos, si los queríamos llevar al santuario, que se los dieron para tenerlos ahí en el patio, por ejemplo, es un ejemplo que te digo. Después una amiga de una de nosotras, de una de las proteccionistas, de Adriana, recibió en su campo ovejas, cabras, gallinas, bueno, se las llevaron ahí en el momento ese, cerdos también, unos cuantos. Eso no se registró, ni siquiera figura como una donación. Además de ahí se surtían de animales, ponerle un chivito, un corderito para el asador. En la época del gobierno de Bruera era normal que Mariano hiciera asados con esos animales. Así como sacaba plata de su bolsillo para comprar alimentos, fardos, lo que se necesitara, también usaban las crías para carnearlas y comerlas en los asados militantes. O sea que sí, fue un descontrol siempre, no de ahora, de siempre. Siempre hubo venta de animales también, faisanes, pavos reales, estas gallinas japonesas sedosas, eso se vendía. Un casal de pavo real está hoy, el precio del mercado es 8.000 pesos. O sea que calcula vos que le sacaban los huevos a los pavos y se los ponían en las gallinas o en las incubadoras, viste que los pavos no cuidan bien a sus pavitos. Se los sacaban a los pavos, se los ponían a las gallinas los criaban y los vendían. Pavo real, casalito, 8.000 pesos. Así que bueno, sí, siempre fue un comercio clandestino eso. O sea que no había un control poblacional de la cantidad de animales que tenían. El libro del veterinario era un libro mentiroso, porque el veterinario aparte iba una vez cada tanto a firmar, o cuando iba a Senasa a vacunar, pero no estaba constantemente. Y los empleados, bueno, ellos se repartían conejos, los conejos para la olla, se llevaban conejos y alimento para criar en sus casas. Si vos hubieras visto cómo estaban los conejos, ni sin sentido tener los conejos ahí como los tenían. ¿Para qué? Para criarlos y llevarse a sus casas para seguir reproduciendo en sus casas. Y carnear y comer, para el guiso. Así que sí, fue un desastre siempre, como también lo fue el zoológico. Vos sabés que se vendían los flamencos, los pavos, los monos. Siempre hubo venta o se lo llevan los amigos o los funcionarios para la quinta, para el campito. Todo lo que controla lo que está a cargo del Estado no lo controla y se surten los empleados, siempre pasó. Como se llevaban lo mejor del alimento se lo llevan, siempre. Capaz que del mercado mandaban frutas, verduras, lo mejor se lo llevaban los empleados, lo podrido quedaba para los animales. Lamentablemente esa es la realidad. Bueno, me parece que es un poco fuerte el asado militante de la granja educativa. Pará, yo creo que por ahí se pudieron haber morfado algún cabrito, pero estoy seguro que también me ha metido la mano en el bolsillo para dar alimentos y mucho más de eso. Pero ninguna de las dos cosas corresponde. Lo que pasa es que el alimento, el dinero para el alimento estuvo siempre en las partidas. Claro, lo que pasa es que vota un presupuesto. Exacto, por eso se vota un presupuesto. Lo que pasa es que ahí hay mucha, siempre, y en esto por eso teníamos esta precaución cuando pasó ahora, de que decir, bueno, pero ¿qué está pasando? Si el alimento estaba para el 2019, que no me vengan a decir que no está o que hay que conseguir o que hay que ponerlo. O sea, ¿por qué? Porque ya está. Entonces, cuando el alimento... Lo que pasa es que ahí, como recién bien lo decía la compañera, se han hecho, negocios, se cambiaban que si se daban alimentos. Y todo eso es corrupción. Porque además de los animales, que a nosotros nos importan los animales,
animales, convengamos que siendo, digamos, el Estado, en este caso el Estado municipal, no se puede, porque es como si uno en la oficina se diga, no, esta computadora hoy la regalo, hoy la cambio, mañana no es nuestro. Me la llevo. Me la llevo a mi casa. Si nosotros, eso es de la municipalidad. Una pregunta, pues, pareciera ser un tema clave el alimento. Sí. Cuando salen de ahí de la granja y van a un santuario, ¿cómo resuelven el tema alimentario? Ese es el tema que tenemos. Porque en principio el compromiso que hubo, porque ellos quisieron cerrarlo de un día para el otro, sí. Después que fue el que comentaba recién la compañera, cuando fueron de policía, se hizo, y después el intendente se cansó de que esté en las redes sociales todo el tiempo, digamos, propaganda en contra por lo que estaban haciendo mal, y dijo se cierra. Entonces dijeron, bueno, les vamos a mandar el alimento, porque el alimento está presupuestado y ya está. ¿Pero a quiénes? A los refugios, de acuerdo a los santuarios, de acuerdo a los animales que vayan. El de ovejas, alimento para ovejas, el de los cabritos, gallinas y demás, el de la vaca, o sea, depende de lo que vayan. Bueno, dice, así como llegan acá, es lo mismo que el proveedor traiga los alimentos a la granja de la República, a que digan, bueno, tales alimentos, de acuerdo a las especies de animales que están, los lleven a los santuarios. Y eso no se cumplió nunca. O sea, muy poquito a cuentagotas, yo diría que para callarnos, para cerrarnos la boca. Pero, por ejemplo, digamos, en un año que se presupuestaban 2.600 fardos, más o menos se llevaron, qué sé yo, 100, 200 fardos hasta ahora. Y el resto hemos tenido, así como esta chica que habló antes de nosotros, y mucha gente que colabora con estos santuarios, hemos tenido que colaborar y que poner en la cuenta para comprar ese alimento que faltaba, siendo que está presupuestado. Y a ver, y esto es... Pero esta chica estaba hablando que había una superpoblación. Sí, había una superpoblación. Claro. Y eso fue ¿Y qué pasó con eso? Es que Se lo morfaron. Y No, lo que lo pasa es que revolearon, cuando, la revolearon. Marcelo, vos hiciste la denuncia penal, Sí. eso no lo explicaste, sí. Sí, pero lo explicaba recién la compañera. Pero había una superpoblación. Había una superpoblación, Claro. que eso fue Yo parte... nunca- Porque los Cuando animales, estaba, los ¿no? animales no eran castrados. No querían porque, castrarlos. porque lo ¿quién cría, metían. si no? claro, Claro. no, porque generaba O sea, mucha había simpatía en los un niños. comercio Claro. Ilegal. Había un paralelo. comercio ilegal. Claro. Y Claro. no querían castrarlos con la excusa de que, como bien decía, que les generaba simpatía. Pero ver- esto era del gobierno anterior. en realidad es en todo. Es una Esto fue continuidad. una continuidad. En esto hubo una política de Estado. Claro. Y no hubo discontinuidad en nada. Tanto de la parte de Brera como de la parte de Garro. Pero ahora no hay comercialización porque no hay animalitos. Bueno, pero esto es Bueno, recién ahora. sí. Recién ahora cuando se saldó ahora Los sí. conejitos estaban todos en jaula como Pero si unas jaulas fuera- así, unas jaulas como de si fuera una feria. de 2x2. Claro, para engorde. Era para engorde y Claro. para Claro. reproducción. Claro. Porque de ahí Y hacían- venta. Bueno, bien dijo que fueron a la biblioteca Merino. Sí. Está bien, tuvieron un poquito más de suerte porque ellos los tuvieron ahí, no los comercializaron, y después cuando se enteraron de todo esto, Lo que no tenemos de la superpoblación, ¿cuál era el contenido de esa y superpoblación? la superpoblación era ¿por qué? Porque en ese momento se utilizaban los animales, se los vendía, entonces Está se bien, los pero no hacía- sabemos de qué tipo de animales. era cabritas, Sí. ¿Cuántas no? chivitos, y por lo menos como dijo la compañera había el doble, cerdos. O sea, si se rescataron 200, un poquito más de 200 animales, podría llegar a haber entre 300 y 400. Sí. Tranquilamente. ¿Y esos no están en el santuario? Ni No, en- porque se rescataron 200. No, están porque desaparecidos. Están ¿Y desaparecidos. quién se los morfó? Bueno, parte de los animales que fueron, por El- ejemplo, la campaña política al anterior. hogar Esperanza, fueron un montón de cabritos, fueron ¿Y cerdos chivitos, cuántos fueron? cerdos, y cuando Nos nosotros rescatamos pudimos, dos dos hoy, de los cerdos. 6 que se llevaron, nos Si rescatamos hay dos. algún fiscal que escucha Bueno. y quiere hacer No, algo, igual hay una cosa. algo puede hacer. sí. El tema de los chanchos y los cabritos, sobre todo, Sí. necesitan estar acomodados en un lugar donde no generen conflicto con el vecindario. Claro. Ustedes están hablando de lugares abiertos, lugares rurales. No, el rural, acá el rural, Los santuarios no, están y en ese lugar que es el hogar Esperanza es rural, semi-rural. Ahí no es el problema en eso porque tienen, pero el problema es que eso los comercializaban, no es que los tenían para digamos como para terapia de los internos, porque nosotros que pensamos, no, están para terapia de los internos, que Sí. los chicos los cuidan. Bueno, si hubiese sido así y la cuestión hubiese sido así,
y aparte los chanchos arregle. estaban en un chiquerito, menos mal que estaban en chiquero por lo menos, pero en un chiquero de 1,5 metros por 2. Claro, Y son lugares chicos igual. claro, no Sí, están, bueno, pero como lo tenían para vender, claro, exactamente. Pero eso tiene que tener alguna habilitación. No tenía Bueno, ninguna sí, habilitación. tiene que tener claro. algo. El Hogar Esperanza no tenía ninguna En realidad habilitación. nosotros tratamos 2 temas sin habilitación. Sí, Uno es el de los budines y este es el otro. Que en general todo lo que tiene que ver con el voluntarismo sí. y el voluntariado, más que con el voluntarismo, aparecen estos conflictos con las habilitaciones. Porque todo lo que ellos plantean, cuando yo llevo a un lugar, el lugar tiene que tener determinadas condiciones para poder recibir. bueno, los santuarios lo tienen. Está Los bien. santuarios tienen el RESPA. Tienen las condiciones, Sí, pero sí, no están tienen la habilitados. habilitación ¿Y qué correspondiente. pasa, Están con, qué habilitados. pasa con las reproducciones cuando aparecen altas? Es decir, que Bueno, el No hay punto, control no, en es que el los punto es lugares. este. Nosotros lo que planteamos en su momento a los funcionarios de la República de los Niños es que se castren, sobre todo a los machos, que es lo que se corresponde. O sea, que se castren a los machos para evitar las reproducciones. Y nos dijeron, como bien decía usted recién, que no, porque a los chicos les producía simpatía ver digamos, Los animales pequeños. los animalitos, las crías, pero además de eso, porque si no, tenían que mantener una población, porque si la población se les extinguía, después tenían que salir a comprar. No era todo mentira eso, en realidad. Claro, tenían que ir a la carnicería. no, claro, no. Si hay crianza, Sí, usted tiene que tener lo que se llama un plantel inicial. claro. Eso lo tiene que tener, y una vez que esas crías, digamos, esos planteles iniciales se acostumbran al cautiverio, empiezan a hacer la reproducción con naturalidad. Por eso en los criaderos lo que se tiene es una base de animales que son el plantel inicial, y se va renovando la sangre, se van cambiando. Bueno, eso es... Eso es así, Bueno, más allá, digamos, de que usted no... No, pero no es lo que, miraba es que así. ellos lo hacían con ese fin, porque no lo hacían con el fin, porque, a ver, si usted me dice, bueno, vamos Entonces a... no es un santuario. No, pero en la Granja de la República de los Niños, que se supone que no era un lugar de comercialización, si ellos querían mantener... Claro, decir, conceptualmente era una granja claro, educativa. Si ellos querían Está mantener... bien, pero si es una granja hay comercialización. No, pero sin Ah, comercialización porque no está- estaba habilitada para No, eso. no, está bien, sí, ya sé que no. Claro. Pero, digamos, lo conceptual es que usted tiene un animal en determinadas condiciones Sí. para que se reproduzca y Eh, se comercialice y se consuma. Está bien, pero en el tema de la granja, que era una especie, digamos, más que educativa, porque de educativa en realidad no tenía nada, pero era como para que los chicos pudieran ver los animales, que por ahí no podían ver. Si ellos le decimos, bueno, si tenemos un plantel de 50, a ver, castramos 49, y vos decís, bueno, dejarían una cabrita como para que siempre quede alguna cabrita. Eso es una cosa. Ahora, si te dicen, no, tengo los 50 sin castrar, entonces es porque están utilizando los animales para otra cosa. Porque si una cabrita hubiese tenido al año, en realidad se hubiese mantenido, si se quiere, la población, descontando los que hubiesen muerto de viejos y los que hubiesen... Ahora, eso no era para que los chicos pudieran interactuar, para que pudieran tener esa digamos, ese contacto con los animales, sino que estaba puesto como una especie de título granja educativa, y en realidad funcionaba como una granja clandestina. Y ahora, esos cabritos que están faltando, ¿no habrán ido a parar a algún otro lugar? No, donde están en el Hogar municipio- Esperanza. Están ahí. En el Hogar Que no Esperanza. los podemos recuperar, ese Ah, es están en el tema. Hogar Esperanza los sí, cabritos. sí, Usted sí. lo trasladaría del lugar de Esperanza a un Al santuario. santuario, por ejemplo, a Vete a Casa. Ellos los recibirían. Y pero si le decimos a Garro que vaya a buscar los cabritos, o que dé la autorización para retirar los cabritos, ¿no es más fácil? Es que pareciera ser que el intendente no tiene, es intendente de La Plata, de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, y parece que no tiene poder para recuperar 9 cabritos. Es decir, es un poco un intendente un poquito, un poquito desapoderado, porque no me va a decir que si él da verdaderamente la orden, pero no la orden que le da a Pero Dolores es un momento político. a Dolores Oliva, que es un 4 de copa, no a Dolores Oliva, que es un 4 de copa, que es la directora de control animal, que no existe, sino que le da a un funcionario de Ahora, de yo la les segunda digo línea. sinceramente, ¿no? Sí. Sinceramente, yo me pongo en los pantalones del intendente y escucho que los vecinos están pidiendo salvar a esos 9 cabritos para llevarlo a otro lado. Yo firmo para que se lleven a otro lado. Es más, No sé, no le sabe, pongo no todas quiere las escuchar, herramientas para que claro, vayan pero a trasladarlos. No creo que Garro esté al tanto de esto. Pero ¿Vos crees que no?
Pero la Para señora mí- dice que sí. Sí, pero muchas cosas, los intendentes... La segunda Bueno. línea debe estar al Bueno, tanto. no, la pero en una tercera línea, reunión... en no una- digo que sea un tema menor. No. Yo lo que digo es, en la escala de prioridades que el intendente tiene, es muy probable que no esté al tanto de nada de esto. No, pero estaba al tanto. ¿Sabe por qué digo que está al tanto? Porque en una reunión que estuvo una compañera nuestra, Garro le dijo a Dolores Oliva, recuperá los cabritos. Pero Dolores Oliva no sabe, va y no sabe qué hacer. Entonces, es como le dijo, sí, no hay problema, dice Garro, dice, eso es una reunión personal con una compañía nuestra que estaba hablando del tema de las castraciones, o sea, del tema de los animales domésticos, y le dice, no hay problema, que se recupere y que el alimento. Ahí fue cuando Garro le saca a Silva, a Negrelli y todo el tema del alimento, y le dice, ahora se carga la RAN, digamos, de espacios públicos, y se encarga, digamos, Marcelo Leguizamón. Bueno, entonces ahí dijo que se los recupere. Fue Dolores Oliva allá y se quedó así porque no sabía qué hacer. No sabía. Entonces, si el intendente lo agarra Marcelo Leguizamón, algún funcionario de línea... Son 9, ¿no? Son 9 en total, entre un chivito, una cabrita más las crías. Si lo agarra un funcionario de línea y dice, mira, ocupate realmente, pero ocupate de verdad, decisión política, ocupate de recuperarlos. Yo creo que los recuperan esto en 2 días. No, sí, seguro. ¿Y están en dónde? En el Hogar Esperanza. A ver si, pero para entender un poco la cuestión, tenemos un segundo y último audio para tener un poco el tema más claro. ¿Vamos, Vicky, con eso? ¿Y dónde los tendrían que llevar? Esperá Al que, santuario Vete a Casa. esperá que vamos con el segundo audio porque da un modus operandi, me parece. Igual te corrijo algo. Los que se surtían de los animales eran los mismos empleados, la gente de la cooperativa y los empleados municipales. Ellos eran los que tenían acceso y se los llevaban, digamos que sin que los demás, sin que se dieran cuenta a otros. Y de vez en cuando alguno para un asadito del grupo de militantes, pero los principales beneficiados era la gente, el empleado común, para que ganan, estos que ganan 4.000, 5.000 pesos de la cooperativa. ¿Cómo no se van a llevar una gallina, 2 gallinas, 3, un chivito, un corderito de vez en cuando? En el zoológico pasa lo mismo, los principales, o sea, los que se llevaban los animales eran los empleados. Después sí sabemos que, por ejemplo, mira, te cuento algo. Hay un mono que anda suelto por Gonet de vez en cuando que lo denuncian y qué sé yo. Bueno, ese mono salió del zoológico y está en la casa del padre de Garro, que es algo que todo el mundo lo sabe. Y después sí, animales como flamencos y pavos reales, faisanes, sí, esos son de otra categoría, que esos sí iban para por ahí a casa de algún funcionario, ¿no? Para adornar los parques. Pero después los mayores beneficiados con el tema de los animales, del comercio ilegal para comérselos, fueron siempre los empleados. Conejos, sobre todo, ¿no? Conejos, gallinas y, bueno, chivitos y corderitos, de vez en cuando, ya como un lujo, digamos. Un nuevo animalito que lo podemos trasladar. Sí, absolutamente. Bueno, faltó una parte de algunos animales que tenía Melazo Pero- también. Sí. Velazo, Sí. Sí, Melazo tenía animales del zoológico. pero no, En su parque. Pero, Yo los vi pero aparte. ver los animales, los cazaría con las armas que tenía. Pero no lo sé. No sé. Burlando Sí. salió fotografiado en una revista de estas del espectáculo, Sí, pero eso se paga para eso. en su casa con un guacamayo. Claro, para Bueno, eso no se han paga. ido. Nosotros tenemos conocimiento Eso- que muchos funcionarios Claro, bueno, tienen animales, lo que decía Laura recién. Eso la se compañera. perdió ahora, el ritual de tener un seguimiento de cuando alguien declara, digamos de manera no explícita pero evidente, que tiene en su predio, Sí. bajo su propiedad, un animal que está protegido.
Claro, En este caso, y que guacamaya además que o muchos de esos flamencos. animales Claro. están encuadrados dentro de la ley nacional de protección de la fauna, o sea, y además tienen ciertos requisitos digamos, por propios de la especie, ¿no? O sea, pero bueno, eso es una cuestión aparte. No, yo Sí, estaba... pero además del hábitat, tiene que tener una autorización expresa Sí, para ser tenedor responsable del animal. sí, Y y que, algunos están prohibidos. bueno, en el caso del guacamayo sí. Exacto, Claro. exacto. Digamos, no lo puede tener. No. Lo tenga como lo tenga, en cautiverio, No lo puede tener. no lo puede tener. Ahora, puede suceder que hay casos excepcionales, pero un animal, digamos, criado de chiquito, Sí, que ha sido digamos, rescatado de un circo, alguna... si bueno, se lo arrancan de las manos de un tenedor que no es, digamos, que no es idóneo, pero se lo arrancan igual, y el animal se muere. exacto. Entonces, en esas cosas Ahí sí se puede... se debe hacer una observación de esto Correcto. diferente de la que dice la ley. Exacto, en ese caso nosotros estamos de acuerdo que pero volviendo sea... al tema de Burlando no, digamos, nadie lo convoca. Cuando él dice, No, yo estoy claro. viviendo en mi quinta en Pilar, por ejemplo, Sí. yo no recuerdo el domicilio, pero en provincia de Buenos Aires, la provincia tiene que intervenir. Yo no sabía eso porque- del mono que está en la casa del padre Garro. Entonces, Yo ¿quién- para mí ese mono lo capturaron. sí, pero entonces ¿quién está al frente de la intendencia? Si el mono está en la casa del padre. No, El- no importa. No, ahí damos el chiste gorila, Perdón, gorila, ¿no? perdón. O sea, Maguila gorila tiene Maguila gorila. Pero acá no. hay un problema político. Yo menos yo en ese tema. Sin pero digo- ninguna duda. No, y yo menos en ese tema. A ver, yo en eso yo por ahí me parezco a lo así, no. Por eso no, la, pero la eh, importancia de los testimonios me parece que tienen que ver con una especie de conducta de aquel tipo que llega al poder, ¿sí? En referencia a cómo administra el poder. En este caso, bueno, estamos hablando de animales que no tienen ningún poder aparte de defensa. Y que acá no importa el color. Más que de los proteccionistas. Claro, Ahora, no importa el color político. nosotros no tenemos defensa de los animales que nos gobiernan. Tampoco. No, Va a ser por Laura Alonso ni hablar. Bueno, sí, no es el mejor ejemplo. Claro. No, pero a mí me Puedo dar interesaba, otros, ¿eh? me interesaba plantear esto, porque muchas veces nosotros acompañamos estas decisiones de los grupos conservacionistas, Sí. ambientalistas, pero en general también uno abre puertas de conflicto, porque Sí. yo traslado un animal de un lado a otro, por ejemplo un santuario, Sí. pero si no tiene garantizado que ese animal va a tener la alimentación, Correcto. ni hablar de cobijo, no hablar de eventuales Sí. medicaciones, no, solo de alimentación. Ahí ya uno genera un conflicto cuando al animal lo extrae de una situación, la Sí, granja, sí. donde digamos, está criado para ser consumido, y lo traslada a un santuario Pero, en donde está criado o está en realidad contenido para que permanezca ahí. Bueno, en este caso los santuarios, por eso es una cuestión de responsabilidad. En este caso los santuarios, la verdad que eso podrían verlo, podrían ir, porque realmente lo que se esfuerzan, lo que los tienen bien, es decir, Pero igual tiene una capacidad de carga. tiene una capacidad de carga, obviamente, Yo no pero puedo- por eso en los santuarios lo que se hace es tratar de separar, de tratar de esterilizar quirúrgicamente, porque lo que no se quiere es la reproducción, porque no le sirve la reproducción, porque Claro, no ese es si no el llega fin. un momento El fin es que que- los claro. animales que llegan puedan vivir en la mayor, vamos a poner entre comillas, libertad controlada, porque como bien decía usted, esto que decía recién, apuntaba en el tema, un animal, cuando el daño se hizo cuando ya se lo sacó de su lugar, de donde debía... Eso es irreversible. eso es irreversible. Ahora, ¿qué se puede hacer después? Tenerlo lo mejor que Yo se hago pueda. esta Sí, claro. pregunta, Sí, ¿no? pero sí. Bueno, pero pisando eso que él dice, hubo acá en La Plata un caso bastante curioso, típico de La Plata, que en la calle 39, entre 11 y 12, 12 y 13, había un señor que tenía ñandúes Ajá. En plena ciudad. en plena ciudad. Bueno, ahí también hay toda una discusión respecto de eso, porque los ñandúes fueron a ser, digamos, separados del lugar donde estaba, y Eso hacían plumeros, perdón, ¿no? Porque todo No, el mundo no, porque en realidad era toda una movida oficial, pero durante el viaje los animales se estresaron porque no había el cuidado que había. Los animales murieron. Claro, claro. Bueno. Una pérdida muy alta.
hay un berenjenal de cosas que están mal. Primero, que el hombre no puede tener un criadero en pleno centro de la ciudad de La Plata ni de cualquier ciudad. Claro. Es decir, que hay también ahí, por más que el hombre sea un conservacionista, en realidad hay que entender que no se puede hacer convivir una actividad en un lugar que está totalmente inadecuado. Exactamente, porque además los principales víctimas son los animales. Claro, porque no Claro. hay animales que Bueno, pueden llevar de mascota. Junto con los animales están los convivientes, porque hay vecinos que pueden compartir o no esa idea, pero en realidad no tienen. Pero los olores, además los ruidos. los ruidos, y además el tema de digamos, que todo esto tiene una cuestión sanitaria también detrás que tiene que ser cuidada justamente para preservar la sanidad animal y preservar la sanidad humana. En el caso de los ñandúes es más fácil la alimentación, pero cuando uno hace una movida de estas características, primero que se hizo de manera desastrosa porque fueron con un camión, el camión era un camión con caja jaula, y ahí se colocaron los animales obviamente... el estrés del ñandú es una cosa espantosa porque empieza a correr y se lleva por delante cualquier cosa que sea un obstáculo, deja de ver. Entonces se puede llevar un alambrado, se puede llevar una pared, en el caso que estamos hablando en zonas con alguna intervención humana. Pero a lo que yo me refiero es que cuando uno hace alguna de estas cosas, tanto sea del lado oficial, en este caso lo hicieron mal, como del lado de quien busca proteger al animal, si no toma conciencia de qué se puede hacer y qué no, entramos... A veces el daño, que es cierto, el daño, por eso nosotros, una de las cuestiones que tratamos muy con mucho, digamos, muy puntillosos, es de ver a dónde iba cada animal, cómo se hacía, animales que recibían. Mire, cuando trasladamos, por ejemplo, los 2 únicos chanchitos que se pudieron recuperar del Hogar Esperanza, ni bien llegaron al santuario Vete a Casa, se fueron, porque ellos tienen una especie de más de chiquero, digamos un lago dentro es un lago, se fueron a bañar. Nosotros lo filmamos, se fueron a bañar en el lago, es decir, como desesperados de decir, y en los últimos tiempos, como la gente del Hogar Esperanza sabía que los chanchos los íbamos a llevar y no lo podían vender ni nada porque eran 2, les dejaron de dar de comer. Y le daban de comer frutas de un árbol. Ahora yo digo, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo el Estado, Néstor, a ver si puedes ayudarme con esto, cómo el Estado no se le puede ocurrir agarrar y hacer una administración, digamos, bipartita, o de tanto del Estado como de una entidad una comisión mixta que está haciendo ese santuario, por ejemplo, con lugares que tiene el gobierno de la provincia, que son recontra amplios, que están para ir a ver animales. Sí, y que son cosas diferentes. Estoy pensando en voz alta. Bueno, sí. Estoy pensando en voz alta. Son cosas diferentes. ¿Por qué no se puede hacer un mix entre el Estado, porque el Estado, en el marco normativo que hoy rige al Estado, por un lado está la Ley de Protección Animal, que no obliga al Estado a garantizar su custodia. Es decir, uno lo debe sacar de un lugar que es imperfecto, porque el Estado protege un animal, un caballo, que está siendo golpeado, viene, secuestra el caballo, es decir, se lo quita a su dueño y ¿qué hace con el caballo? Bueno, lo que se ha hecho... Bueno, entonces habría que legislar algo. Es correcto. Diferente con los silvestres. Claro. Cuando el Estado sí tiene una normativa para preservar lo que tiene que ver con la fauna silvestre. En el caso, digamos, yo me pongo un abogado del diablo. Si yo como Estado organizo una granja, está mal que la granja se desorganice porque tenía un fin educativo. Ahora, en esa granja había producción y al haber producción hay consumo. Entonces, no debería. Bueno, estamos en una discusión diferente porque yo tengo una reserva. Porque si hay producción, tendría que ser para que crezca. Pero yo llevo a jóvenes a una reserva de cualquiera de las que tiene la provincia. Ahí hay predadores que son aves, predadores que son mamíferos. ¿Qué hago? ¿Lo saco a los mamíferos? No, el problema que es... ¿Se entiende? Es decir, pero el problema yo es el tengo doble que mostrar cómo es el sistema y cuál es su funcionamiento. Ellos tienen una posición respecto a eso, y digamos, yo con el tema de la fauna tengo otra.
Yo creo que eso tiene que funcionar como debe funcionar, como funciona la naturaleza. Ahora, cuando vos ves en un documental una predación en donde un carnívoro se tira sobre un animal herbívoro y ves ahí la captura, bueno, ahí hay una escena evidentemente con un dramatismo, con una carga emotiva, que dice, bueno, que los chicos no la miren. Bueno, mire, yo le digo una cosa, si los difícil chicos, ponerte esa yo les voy a posición, decir una ¿entiende? cosa, si los chicos, si la granja, por eso la granja, coincido con lo que decía usted en el sentido, la granja nunca era una muestra más que una granja, se llamaba granja, Claro, bueno. como para que vea, pero no una muestra. Ahora, si hubiese sido granja y hubiese visto faena, yo creo que todos los chicos que fueron hubiesen sido veganos. Porque la verdad que ningún chico se bancaría a ver cómo matan a un animal. Entonces estamos de acuerdo. Claro, pero yo cuando uno quiere quería ver comunicar, un grupo de chicos de una escuela que vean cómo No, matan no. a un chancho. A lo que yo me refiero es que uno debería comunicar cómo son estos procesos, porque si no los chicos, como dice el ejemplo de Mafalda, que hemos repetido infinidad de veces, creen que los pollos están en la heladera. Sí. Este es un ejemplo de un tal Lucas, de Julio Cortázar. Sí. Entonces, Lucas creía que los pollos salían de la heladera. Correcto. Bueno, esas cosas nosotros las tenemos que reconvertir. Un poco porque lo que él dice, yo coincido, si alguien ve todo este proceso y lo comprende en la dimensión de no compartirlo, se hace vegetariano. Vegano, lo que uno quiera. O sea, Pero lo que le digo... pero por el otro lado, el que es carnívoro, porque Sí. si no tenemos que eliminar a todos los carnívoros de la naturaleza, el que es carnívoro, y me refiero al hombre, debiera seguir poder consumiendo carne. Bueno, ese es otro punto, si el hombre es carnívoro o no, pero acá hay No, un el hombre punto- es carnívoro. Bueno, podemos charlarlo, pero después... Después pueden a ver, aceptar no serlo. No, está bien, pero podemos charlarlo, si el hombre en realidad es carnívoro o no, si tiene los incisivos, si tiene todo eso. Exactamente, Eso podemos charlarlo, digamos, porque eso Aunque es se nos caiga. esa es una Seguimos siendo no, pero carnívoros. es una discusión más amplia, pero lo que yo le Está digo, bien, es acá cierto. es una discusión más amplia o para el otro tema o para una cosa. Para otro pero, programa. para otro tema. Pero lo que sí yo le El digo que acá, aparato sí, pero yo le digo acá tampoco. hay otra cuestión que es fundamental. Primero, la corrupción en todo sentido en estos proyectos y que no son claros. Porque es un título de granja, pero en realidad una granja mentirosa, porque en realidad lo que era, digo, una muestra como para que los chicos, y ese era el fin, que pudieran ver, que de repente pudieran ver, qué sé yo, una gallina empollando un huevo, pero en realidad era... Vos decís lo que ocultaba. Es decir, pero en realidad tampoco estaba diseñado eso, porque le llamaban granja educativa y decían que era una cuestión de educación, y yo no supe nunca de ningún educador que haya diseñado cuál era el objetivo y qué era lo que los chicos se llevaban una vez que habían pasado por ahí. Porque si yo llevo a los chicos, a ver, si alguien me pone, por ejemplo, en el autódromo, pone lo que se llama, por ejemplo, una clínica de manejo, y yo llevo a los chicos, y los chicos salen de ahí, le dicen, padre, no hay que usar el cinturón, no hay que pasar la luz, hay que respetar la luz roja, se cumplió el objetivo. Ahora, los chicos pasaban por esa granja, ¿y qué sacaban de esa No granja? había unidad didáctica. No había ni unidad didáctica. No, bueno, Entonces, estamos de acuerdo. por eso, cuando no había usted ni va a una una cosa- reserva y en la reserva no hay una unidad que comunique cómo Sí. funciona esa reserva, es tan equivocado como cuando usted va a una granja y Claro. esa unidad Exacto. didáctica no funciona. Claro, lo que pasa es que nosotros podemos decir una cuestión con relación a la reserva y todo. Nosotros, obviamente, no manejamos lo que se da en la naturaleza, pero sí podemos manejar lo que hace el ser humano. Es decir, y hay cosas con las que se han evolucionado. Si nosotros decíamos, bueno, hace 500 años criticábamos, por ejemplo, que un esquimal en Alaska se hiciera un abrigo de piel, podríamos hablar hace 500 años y discutirlo. Pero es igual. Hoy que existe toda la tecnología, que las cuestiones que sintéticas son, pero han superado a cualquier cuestión natural que se puede hacer, abrigos hasta que son inteligentes y le dicen la temperatura, Sí. térmicos. Hoy podemos Pero el discutir esquimal, otras cosas. sí, está bien, pero el esquimal sigue viviendo, no vive con una campera de montaña. Bueno, pero por eso digo, No, entonces hoy no, yo estoy de acuerdo en defender esto, pero digamos, de alguna manera también aceptar que convivan realidades diferentes. Claro, no solo- En los esquimales todavía siguen compartiendo los cuerpos para generar calor. está bien. Entonces, si uno va y le dice, no, momentito, y va con la cruz y le dice, no, acá no se puede. No, digo, estoy haciendo una figura diferente. pero lo que yo digo es esto. El lo que yo digo- convivir
tiene que, digamos, a nosotros nos obliga yo creo que si nos a vamos a aceptar cualquier las extremo diferencias. No, lo que es lo que- complejo. Claro, lo que yo digo... Me lo- parece que esto lo que se necesita es del diálogo, Sí. buscar la comprensión de la cosa y tratar de buscar el Sí, punto claro, de nosotros lo que- equilibrio. Además, nosotros lo que- ellos son dialoguistas. Claro, nosotros lo que tratamos, digamos, es un poco- paciente, es no con son la, muy no, paciente. sí, digamos, sí. dentro de la civilización que va avanzando, y que hay cosas que hoy ya no se toleran, hay cosas que hoy no están, por ejemplo... Pero ese grado de intolerancia que hay, Sí. eso es lo que está lastimando a la sociedad hoy. No, pero digo, cosas que no se toleran en el sentido de digamos, por ejemplo, hoy ya, por ejemplo, en la sociedad, por ejemplo, occidental, salvo 2 o 3 países, ya no se tolera la corrida de toros. Ya no hay forma de explicarlo. No, Sí, pero no se hay comen forma- los perros. ¿Qué? Pero se comen los perros. No, está bien, no, pero no, en los países occidentales estamos hablando. Ah, No, en los países occidentales. occidentales. Por eso tenemos que separar el tema Eso estamos de acuerdo. Occidental. Entonces, por ejemplo, eso ya no hay forma no hay forma de explicar la corrida de toros, no hay ninguna forma de explicarla. O sea, porque la sociedad en esas cosas ha avanzado. Muchas de las prácticas y las técnicas que se utilizan o que se utilizaron para el tema del ganado, como ser la marcación, en realidad se empezaron a utilizar con los esclavos, porque eran los esclavos que venían de África, y ahí se empezó a utilizar la marcación a fuego y otras cuestiones más. O sea, se los clasificaba, se los ponía en el mercado a los esclavos, se los hacía ver, se los desnudaba para que pudieran ver, le miraban los dientes para saber más o menos la edad que tenían. Y el estado. El estado sanitario. que estaban. Y además no querían, en ese sentido sí, muchas veces los castraban, porque no querían la reproducción, porque una de las cuestiones que tenían era que la persona, o sea, el hijo, tardaba como 10 años, por lo menos, o 12 años, desde que la mujer quedaba embarazada y hasta que servía para trabajar. Era un tiempo que perdía, y además le sacaba como 2 o 3 años a la madre para que pudiera trabajar. Entonces, el hijo humano no era rentable. Por eso ellos no querían la reproducción, sino que era más barato traerlo. Es decir, todas esas cosas que hoy nos horrorizarían. Entonces, por eso cuando nosotros hablamos de esto, lo que Bueno, hablamos es de ir avanzando Déjeme en la sociedad. Hace Evolucionar. unos poquitos, sí, justamente iba a usar Evolucionar. esa palabra. Hace unos pocos días en Brasil, en un hogar de guarda, se hizo un desfile de niños Sí, para ver si los adoptaban. sí. Y la mayoría de los especialistas no solo se opuso a ese proceder, Un horror. que está muy lejos de la parte evolutiva, Sí, un sino horror. que además lo comparó con el mercado de esclavos. Sí, absolutamente un horror. Bueno, Un horror. Es decir, que nosotros seguimos conviviendo Sí. con extremos Sí, a sí, pesar sí. de nuestra vocación Sí, evolucionista. de todas maneras, Claro, más que allá en de eso, algunas cosas evolucionó y en otras claro, evolucionó. Bueno, Ese estamos es el hablando de tema. Brasil, que Sí. llegó a estar entre la quinta y la sexta economía del mundo. del mundo, sí, ahora un poquito menos, pero está. Pero está bien, El bueno. punto- Y sí, pero de todas sí. maneras, acá el punto digamos, cerrando un poquito en nosotros, en lo que... Sí, acá hay el tema, 2 o sí. 3 cuestiones Sí. que son importantes. Esa supuesta granja educativa, a pesar de que no tenía una cuestión didáctica, nunca se definió para qué servía, pero de alguna manera esos animales eran una especie de mini zoológico, si se quiere, en donde no estaban destinados a la reproducción, ni tampoco estaban destinados al consumo ni a la comercialización, sino a que los chicos pudieran interactuar. Digamos, eso además con la corrupción, en el sentido que eran utilizados, todo lo que contó Laura, la compañera que estuvimos escuchando, es decir, con todas esas cuestiones. Y eso ha sido trascendental a todos los gobiernos. Yo te hago una propuesta, doctor. Sí, Digo, no, o sea, porque por ahí a veces hay que tratar... Perdóname, me acabas de molestar. Al señor lo tratás de doctor y a mí no me tratás de arquitecto. ¿Hay alguna cuestión? Vos mismo me dijiste que no te di arquitecto. Bueno, él me dijo que no lo traten de doctor. No, vos me dijiste a mí, Bueno, hemos- vos me dijiste a mí, por favor, che, no me Hemos digas traído otra arquitecto. discusión Y yo aparte venía de los arquitecto animales. Néstor Gincón, y vos me dijiste no y no. Está bien. Yo decía, doctor, yo digo, ¿no? O sea, ¿por qué no tratamos de hacer un tiro para la justicia? Y nos jugamos una ficha. ¿Por qué no tratamos de elaborar un proyecto para presentarlo en el Consejo Deliberante?
para que lo traten y ver si desde el Estado municipal o no, o del Estado provincial, podemos llegar a hacer algo que beneficie esta situación. Bien. Ahora, qué raro los candidatos que no hablan de estas cosas, ¿no? Bien, nosotros en ese sentido, le digo, en ese sentido hemos presentado, igual podemos, o sea, por supuesto que presentarlo, y es más, lo estuvimos charlando porque la idea acá es justamente que salga una ordenanza, que la ordenanza regularice el estado de la situación de los animales y que establezca el tema del alimento. Es decir, que eso que usted dice justamente Mire, es algo que lo venimos conversando. Sí, yo, un segundo, yo digo la verdad, ¿no? Si yo fuera precandidato o tuviera la posibilidad, yo tendría que presentar por lo menos una plataforma política que contenga distintos tipos de situaciones que se necesitan de conversarla y decirle a la sociedad que se van a hacer durante determinada cantidad de tiempo. Y esto considero que es algo que tiene que estar dentro de una plataforma. Exacto, nosotros, yo les digo más. O sea, porque el cuidado de los animales, yo creo que tiene que estar contemplado. Les digo más, en yo le he hecho proyectos, del tema de la pirotecnia, del tema de maltrato animal en general, que no es no una especie en particular, sino en general, tanto a nivel municipal. Los proyectos se lo he dado cuando Jazmín era concejal. Se lo he dado a la doctora Dolores Oliva en su carácter de funcionaria de directora de protección animal. Se le he dado a la doctora Raquel, ¿cómo se llamaba? De concejal de Cambiemos, Raquel, ahora me olvidé el apellido. O sea, y nunca prosperó. Nunca lo prosperó. Aún algunos poquitos terminan encajonados. Sí, algunos poquitos, algún artículo sacado de ahí. Veo ahora que está en el anteproyecto del Código de Convivencia y que fueron sacados de ahí, pero el proyecto en general y ese proyecto pero existe la banca 25, claro, por ejemplo. Exacto. ¿Sí? Eso podría donde ser. podemos agarrar y decir, mira, tenemos ¿por qué no lo impulsamos? Exacto. Y le digo ¿Por más, qué no lo damos para impulsarlo? Igual nosotros como medio nos ponemos hay cosas ¿no? que también son de provincia. Es decir, que debían estar en una normativa provincial. Porque nosotros estamos hablando de cosas y el municipio no tiene un límite físico en donde termina una cosa y del otro lado no empieza nada. No, pero yo le cuento cómo fue el tema. En provincia... Las ordenanzas tienen ese límite. No, pero yo le cuento cómo fue el tema. En provincia, yo el proyecto adaptado para provincia, yo lo presenté en su momento, hace muchos años, que me lo presentó el Cabezón Pérez, en su momento, y obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados y se mandó al Senado. Hubo un problemita ahí, por lo cual después en el Senado quedó y medio no lo seguimos, porque en la Cámara de Diputados había un veterinario que estaba muy vinculado al Colegio de Veterinarios y le había hecho introducido unas modificaciones que no me gustaron, y además la Comisión de Medio Ambiente y demás se ve que no había entendido la complejidad del proyecto, que era un proyecto por el tema maltrato. ¿Cuál era el fundamento de esto? Espera, el fundamento no me lo cuentes ahora. No. Te voy a decir por qué. Nosotros el programa lo terminamos ahora. ¿Sí? No, espera. Terminamos el programa y tiene que empezar lectura política. Sí. Pero como este tema es interesante y es importante, al menos lo considero importante. Sí, por supuesto. Quisiera que vayamos a una pausa y cuando venimos de la pausa